Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante conversación con alguien que nos va a tocar un tema de mucha actualidad, de mucha importancia y de mucha necesidad en nuestro país, como está ocurriendo en otros países del mundo. Vamos a conversar con Mónica Montes, quien es gerente de sostenibilidad de Tetra Pak en el capítulo de República Dominicana, y quien nos va a hablar de qué consiste para nuestro público televidente, qué significa, qué es lo que es el reciclaje que se ha venido dando en la última década, y es una experta en esa área, y de qué manera en nuestro país hemos ido avanzando en esa materia y qué cosas útiles podemos lograr de ese nuevo sistema de sacarle provecho de manera sana, de manera correcta a esos residuos que de una forma u otra cada día se apuntala más hacia que nos orientemos hacia ese tipo de soluciones. Gracias, Mónica, por estar con nosotros en Sin Esquemas y bienvenida. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y también por la introducción. Bueno, vamos a entrar seguido en materia. Lo primero, Mónica, que queremos que tú, para nuestro público televidente, que es lo que verdaderamente nos importa, llevar la información importante como la que tú nos vas a traer. Cuando hablamos de reciclaje, aunque veo que en el caso de Tetra se refiere de manera exclusiva al reciclaje de papel y carbón y cartón, ¿es cierto? ¿O también trabaja en otro tipo de reciclaje? No, cuando hablamos de temas de reciclaje, en realidad la compañía, a pesar de ser un envase de cartón, pues termina influenciando todas las otras cadenas de reciclaje, porque cuando llegamos con un mensaje de reciclabilidad de los materiales, enseñándole a un usuario cómo separar adecuadamente sus residuos, es muy difícil explicarle solamente de un material. Y es muy irresponsable también de nuestra parte. Entonces, desde Tetra Pak promovemos un mensaje de que el envase de Tetra Pak se puede reciclar. Construimos una infraestructura, pero al final esa infraestructura termina funcionando también para los otros tipos de residuos sólidos. Al final, el problema de basura no se resuelve con un solo residuo, sino se resuelve con que todos los residuos terminen siendo separados y aprovechados adecuadamente. Es por eso que, por lo que yo he podido ver de ustedes, ustedes han venido trabajando y colaborando de manera esencial con los recicladores, con todo lo que de una forma u otra componen ese gran grupo que cada día está creciendo más de recicladores. Cuando hablamos de una economía circular, Mónica, ¿cuál es el concepto para nuestro público televidente de ese término, economía circular? Mira, la economía circular es ese concepto en donde tú dejas de pensar que la basura es basura y que los residuos son materia prima para nuevos productos. Ese debe ser tu pensamiento. Y cuando tú entiendes, empiezas a pensar de esa manera, tú sabes que cuando tienes un residuo en tu mano, entenderás que ese residuo está compuesto de muchos materiales útiles, cartón, plástico, aluminio, que se pueden convertir en otros productos, como por ejemplo, el cartón del envase de Tetra Pak se terminará convirtiendo en productos de pulpa moldeada, que son estos platos en donde tú podrás reemplazar otro tipo de productos, y el polietileno y el aluminio se convertirán, por ejemplo, en partes para motocicleta. Esa es la economía circular. La economía circular es una economía en donde tú incorporas los residuos como materia prima nuevamente al ciclo productivo y les estás ampliando considerablemente también el tiempo de vida útil de esos residuos. ¿Para qué? Para evitar esa extracción continua de residuos, pues que no hace sentido con esa escasez y ese avance que hemos tenido a nivel de población. Entonces, es muy, muy importante que siempre pensemos, cuando tenga un residuo en mi mano, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Cómo lo puedo reincorporar al ciclo productivo? Y la economía circular empieza desde mi casa, cuando preparo un alimento, cuando tengo unos residuos que generan esa preparación de alimentos, incluso residuos orgánicos. Cómo esos residuos orgánicos los convierto, por ejemplo, en un abono, cómo ese envase de Tetra Pak donde estaba mi leche, donde estaba mi jugo, donde estaba mi alimento, lo convierto en un nuevo producto. Y nosotros desde Tetra Pak hemos concebido que no nos podemos quedar en una estrategia de economía circular. Nosotros pensamos que la solución está en una economía circular, pero de baja generación de huella de carbono. Es decir, que en todo el ciclo de vida del envase
tengamos hitos específicos para disminuir la huella de carbono que al final es responsable del calentamiento global, como un abastecimiento sostenible de materias primas, como todos esos esfuerzos a nivel de ecodiseño para hacer más eficientes los procesos logísticos, a nivel de innovación y al final con el cierre de ciclo, como tú lo mencionabas, con soluciones de reciclaje. Mónica, ¿qué vínculo hay en Tetra Pak, que lógicamente el concepto es el mismo, con lo que hemos venido oyendo de la cultura o los principios básicos de sostenibilidad, que se hablan de principios básicos, que donde primero se dice reutilizar, segundo se habla, tengo entendido, el segundo término, perdón, el primer término es reducir, según principio básico de sostenibilidad, reducir en la mayor medida posible las materias primas que provoquen que cada día sea mayor la necesidad de reciclaje. Segundo sería, lógicamente, la parte que tú estás señalando de reutilizarlo, ya lo que se está utilizando, y lógicamente un tercer paso que hablamos ya del reciclaje. En ese orden, Mónica, en República Dominicana, ustedes que han venido trabajando como una empresa como Tetra Pak, ustedes han encontrado que en el país se han venido dando los elementos, vamos a decir, de tipo legales, de tipo de reglamentos, de apoyo a que este tipo de soluciones vaya cada día sintiéndose con más facilidades y con más beneficios, lógicamente, no solamente para el medio ambiente en sentido general, sino también para quienes de una forma u otra quieren participar en este tipo de soluciones desde un punto de vista incluso hasta económico, o sea, de lograr beneficios, porque al final de cuentas, si no se logra beneficios en lo que se quiere hacer, aún sean beneficios, por un lado, para el medio ambiente, pero también beneficios para las empresas que quieran incluirse. ¿Cómo se está manejando eso aquí en República Dominicana? Sí, definitivamente cada vez es más relevante la sostenibilidad en República Dominicana y prueba de eso es, por ejemplo, que una ley de gestión de residuos sólidos, de gestión integral de residuos sólidos en el país ya fue aprobada después de mucho tiempo. Eso demuestra la voluntad política de los consumidores y de la industria de moverse hacia adelante, hacia la sostenibilidad, como debe ser. Pero incluso muchas empresas hemos entendido que la sostenibilidad es una licencia para operar, que es absolutamente necesaria para llevar nuestra estrategia, que tiene que permear toda nuestra estrategia, que a la final no tiene que competir con la rentabilidad, sino que se vuelve ese camino para conseguir esos propósitos que tenemos como compañía. Por ejemplo, en el caso que me mencionabas de cómo estamos alineados con los principios de sostenibilidad y cómo nosotros hemos tomado un rol de sentirnos responsables de promover y de dinamizar ese desarrollo sostenible del país. Nosotros participamos con coaliciones como EcoRed, con la IRD, estamos en constante comunicación con el ministerio, acompañando esa construcción de ese reglamento que será el paso inicial para esa implementación de esta ley de gestión de residuos sólidos y ese reglamento y nuestros comentarios cuáles han sido. Hemos recogido esas mejores prácticas que tenemos conocimiento, obviamente entendiendo la realidad que es muy similar a la realidad de los países de Latinoamérica. Entonces hemos entendido que el camino es la recolección selectiva, la separación en la fuente, la formalización de los recicladores de oficio, que como tú mencionabas, no es una realidad que tú encuentres en Europa, pero sí es una realidad que en nuestros países de Latinoamérica el mejor reciclaje lo hacen los recicladores de oficio. ¿Cómo tú puedes mejorar a través de una gestión de residuos sólidos sus condiciones, por ejemplo, laborales, sus condiciones humanas, sus condiciones sociales? ¿Cómo puedes educar al consumidor para que esté mucho más dado a separar los residuos sólidos? Y todo eso tiene que estar contemplado en el reglamento, incentivos para la cadena de recolección, incentivos para los recicladores de oficio, incentivos para generar capacidades de transformación, pero esas capacidades de transformación que desde la industria se están creando no van a verse, no van a tener un fin exitoso si no tenemos unas cadenas de recolección muy sólidas, es decir, si crecemos en volúmenes recolectados en el país. Y ahí para cerrar en ese punto,
Nosotros desde Tetra Pak tenemos una ambición y nuestra ambición es tener el envase más sostenible del mundo. Y para nosotros el envase más sostenible del mundo recoge tres características fundamentalmente: un envase 100% renovable, un envase con contenido reciclado y un envase reciclable. Y esas tres características, ¿a qué nos llevan? Entonces, de que tenemos que seguir innovando para incorporar muchísimo más cartón en nuestro envase, prefiriendo todas esas materias primas que se vuelven a renovar y no aquellas que se agotan, como por ejemplo los recursos fósiles, siempre Claro. pensando en cómo yo puedo incorporar cartón que viene de árboles que se renuevan constantemente, que fueron gestionados de forma sostenible, que no se contribuyó con la deforestación, pero que el impacto también en huella de carbono es mínimo versus otras materias primas. Como por ejemplo puedo incorporar plásticos que vengan de caña de azúcar. ¿Y por qué de caña de azúcar? Porque son plásticos que también la generación de huella de carbono es significativamente menor a Claro. otros tipos de plásticos. Y el tema de contenido reciclado, ¿cómo puedo incorporar la misma fibra que reciclo, que tomo para otro tipo de productos, que lo reincorpore al ciclo productivo sin poner en riesgo la seguridad del alimento y la funcionalidad? Porque tenemos que seguir garantizando que los alimentos estén seguros y disponibles en cualquier lugar del mundo. Y al Mónica, final, perdón, sigue. No, no, y al perdón, sigue, final, sigue. ahí voy súper rápido, ¿cómo lo hacemos reciclable? Que eso es lo que está ocurriendo, como a través de infraestructuras como por ejemplo, que ahorita podemos hablar mucho más, pero a través de las máquinas que ponemos en el metro, los centros de acopio que ponemos en las ciudades, cómo logramos que ese envase termine en una cadena de recolección para que llegue a una planta de transformación. Efectivamente, Mónica, para eso, lógicamente, es indiscutible que en países como los nuestros, latinoamericanos, se necesita y se requiere para lograr agilizar en la mayor medida posible esa cultura, porque debe ser una especie de cultura, de educación, de concientización en gran medida de hacia dónde queremos llegar con este nuevo sistema de aprovechamiento de los residuos y que se conviertan vamos a decir, en productos, como tú bien señalas, útiles, pero al mismo tiempo permanentemente reciclables. Ustedes hablaste de ministerio. Cuando tú te refieres de ministerio, que ya hay una conexión o una comunicación, el Ministerio de Medio Ambiente, pero también lo hacen también con el Ministerio de Industria y Comercio. Tienen un vínculo también con el Ministerio de Industria y Comercio que regula la actividad comercial, la actividad industrial en el país y que en cierta forma debe ser un elemento también desde el punto de vista gubernamental de apoyo y de sustento de una política de concientización y de educación y de promoción de este tipo de actividad. Sí, y no solamente con el Ministerio de Industria y Comercio, como tú mencionas, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación, el INAVI, todas estas autoridades que son tan relevantes y que llegan a estas audiencias con muchísimo más impacto para decirles, estos residuos se pueden aprovechar, tienen un completo funcionalidad porque están asegurando que tu alimento llegue de la forma segura a cualquier lugar de República Dominicana, pero además de eso no cierres el ciclo allí. El ciclo lo puedes cerrar reciclando el envase de Tetra Pak y ahí trabajamos con todas las autoridades, tenemos un constante acercamiento, tenemos una Incluso constante escucha. trabajan con los ayuntamientos también, con quienes manejan las ciudades, para que lógicamente ellos también jueguen un papel en esta parte. Así es, y nosotros estamos completamente con la voluntad de generar capacidades en República Dominicana para recolectar los envases, para transformarlos, para traer buenas prácticas. Entonces siempre estamos buscando este tipo de conversaciones para sumar aliados, porque sabemos que solos no lo podemos lograr, que tenemos que crear una coalición, incluso ni siquiera, no solamente autoridades, sino también gremios de las industrias, incluso nuestros competidores. En la sostenibilidad no hay bandera. Tetra Pak ha entendido eso. Tetra Pak ha generado capacidades y las pone a disposición de todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque al final el desarrollo sostenible tiene que ocurrir en toda República Dominicana, pero lo logramos es juntos. Mónica, Tetra Pak empieza hablando de su misión, de su concepto, de un término en inglés que lo podemos traducir en español cuando habla de end-to-end solutions, o sea, no sé de qué manera decirlo, desde el principio hasta soluciones del principio hasta el final, o desde el final hasta el final de nuevo, soluciones. Y ustedes se involucran en todo lo que va desde el procesamiento, el
el empaquetamiento, no sé cuál es el término, y lógicamente, a lo último, el servicio de las soluciones. En toda esa operatividad de Tetra Pak, ustedes han venido desarrollando cada uno de estas partes de lo que ustedes llevan a cabo y han entendido que en República Dominicana, en el tiempo que ya ustedes tienen operando y vienen trabajando, en el caso tuyo como representante de República Dominicana, que ha ido creciendo esa cultura, ha ido creciendo esa necesidad de concientización del ciudadano, de la empresa, en ese orden. Sí, definitivamente. Nosotros somos una compañía líder en soluciones de envasado, como mencionabas, procesos y servicios. Envasado era la palabra. Dije empaquetamiento, porque me fui a inglés directo, pero es envasado, exactamente. Envasado, procesos y servicios. Y ese liderazgo nos pone con una responsabilidad fundamental de liderar ese cambio hacia el desarrollo sostenible. Y no solamente nosotros tenemos soluciones de sostenibilidad o una agenda de sostenibilidad en el cierre de ciclo de vida del envase. Como mencionabas también, los equipos que ofertamos a nuestros clientes vienen con métricas de disminución de consumo de agua, disminución de consumo de energía, menor generación de efluentes. Los servicios, nuestros servicios también van enfocados para cómo podemos mejorar esas métricas de sostenibilidad de nuestros clientes. Y al final nosotros hacemos un análisis de toda la cadena de valor e identificamos dónde en esos aristas de la cadena de valor hay un impacto en generación de huella de carbono. Entendemos que nuestros proveedores tienen un impacto en huella de carbono, nuestros clientes los tienen, nuestra operación propia. Y al final del cierre de ciclo, si queremos ser la solución de envasado más sostenible del mundo, eso implica que tenemos que trabajar todos esos hitos, tenemos que hacer acuerdos voluntarios, tenemos que trabajar con coaliciones, con diferentes organizaciones no gubernamentales a nivel global, a nivel local, para liderar esos cambios, esa conversación en ese sentido que nosotros queremos, que es mejorar esas métricas de sostenibilidad de la cadena de alimentos y bebidas en general. Mónica, si yo te preguntase a ti en estos momentos, hasta el día de hoy, ¿ha habido, si existe, algún tipo, vamos a decirle de esta manera, de dificultad o de inconveniente que tú entiendas que pueda mejorarse para agilizar aún más este camino que estamos llevando a cabo en esa línea? Siempre va a haber necesidad de mejoría, pero si hay algunos aspectos específicos que tú, Mónica, como experta en economía circular, como trabajadora y con mucho conocimiento de este proceso de reciclaje, entiendes que debe ser un elemento que nos aboquemos en República Dominicana para superar algunos obstáculos que todavía existen en esa materia. Sí, nosotros de hecho tenemos una estrategia que está muy abocada a atender esos retos que nosotros hemos identificado para construir una historia de éxito a nivel de reciclaje en República Dominicana. Y esos retos están enfocados en 4 pilares. El primero es que tenemos que lograr esa educación del consumidor. Tenemos que lograr que para nosotros sea orgánico en República Dominicana separar nuestros residuos sólidos, que estemos dados a buscar dónde los podemos llevar, que cada vez que tengamos un residuo en nuestras manos, como un envase de Tetra Pak, digamos, esto es un envase 100% reciclable, lo puedo reciclar, lo puedo llevar a cualquier contenedor y allá voy a hacerle una disposición adecuada. Lo segundo, es muy importante fortalecer las cadenas de recolección, es decir, que los ciudadanos que ya han cambiado su comportamiento, que es orgánico para ellos separar en la fuente, puedan disponerlo en un contenedor, tengan un contenedor cercano a su casa en donde lo puedan poner, en donde puedan poner cada uno de sus residuos aprovechables y que a la final no terminen mezclándose con la basura, porque ese buen comportamiento pues no va a hacer sentido si al final no lo pueden reciclar. Lo tercero es construir capacidades de transformación local. Eso es algo que en República Dominicana tenemos que trabajar hacia allá. Toda la industria tiene que trabajar en ese sentido, en construir una capacidad de transformar los residuos dentro de República Dominicana. ¿Para qué?
para que la economía del reciclaje fortalezca también la economía del país, para que se generen nuevos productos, para que sea mucho más sostenible aprovechar los materiales localmente, porque lo que ocurre acá es que cuando no tenemos una transformación local, terminan yéndose para otros países en donde aprovechan esas materias primas en nuevos productos, la economía se fortalece sí en otros países, Claro. pero también hay un impacto logístico que termina también contrarrestando eso que nosotros queremos hacer de disminuir el impacto localmente. Y lo cuarto es que tenemos que seguir desarrollando la cadena de reciclaje con nuevos productos, con innovación, con investigación, para que cada vez esa economía del reciclaje se dinamice muchísimo más. Para nosotros, esos son los cuatro retos que tenemos, los estamos enfrentando en ese sentido. Esperamos ya para el otro año tener nuestra planta de transformación local de envases de Tetra Pak. Estamos trabajando a nivel de cadenas de recolección, estamos desarrollando un reciclador que transforma el polietileno y el aluminio. Todo esto dinamiza la cadena de recolección y todo eso va muy encaminado en construir una historia de éxito y llegar a nuestra ambición. El envase más sostenible del mundo se construye de esa forma. Mónica, en varias ocasiones menciona uno de los elementos, y yo particularmente, quizás tú me corriges, entiendo que es donde se da en cierta forma, aparte lógicamente de la concientización y de la educación, el inicio del proceso que es en la gestión de la materia prima. Lo que hacen los recasificadores, yo veo que ustedes están en el metro, me parece en cinco puntos del metro, pero en la parte que tú señalaste ahora, que en cada uno de los hogares se inicie o si ya existe el proceso de tener envases separados de ese material, de esos productos que van a ser utilizados por lo que ustedes hacen. ¿Se está dando eso? Todavía eso es un proceso que a nivel de la parte doméstica, de las casas, todavía está, vamos a decir, en el inicio. Está en el inicio, está No sé si me ocurriendo, entendiste. pero está en el inicio. Sí, sí, lo entendí, creo que lo entendí. Okay. Igual si no lo explico muy bien, me hace saber. Pero yo creo que sí se está dando, creo que estamos dando pasos hacia la separación en la fuente. Creo que cada vez se están generando más infraestructura en donde el usuario puede separar los residuos sólidos. Pero ¿qué pasa? Nosotros creemos que tiene que ser mucho más masivo. Al final, la cadena de reciclaje funciona es a través de volúmenes, de esa forma se le da sostenibilidad. Por ejemplo, en este momento el usuario tiene en ciertas ciudades tiene disponibilidad de puntos en donde puede llevar sus residuos aprovechables. ¿Qué queremos nosotros? Que además de tener esa disponibilidad de puntos, también tengan la disponibilidad de un reciclador de oficio que recorriendo una ruta pase cerca a su casa y se lo pueda entregar. Exacto. Así debería ser, porque muchas veces sabemos que los usuarios no están muy dados a salir con sus residuos, a llevarlos hasta un punto. Tenemos que llegar a ellos y llegamos a través de esas estrategias. Pero también estamos en alianzas con esto, espero muy pronto volverme a sentar acá y poderles anunciar esto que tenemos ya muy pronto de salir, pero es que en grandes supermercados vamos a tener puntos de reciclaje multimaterial, en donde el usuario solamente va a tener que tomar la decisión de voy a separar todos mis residuos sólidos y los va a poder llevar y depositar a un punto de reciclaje en supermercados en toda República Dominicana. Esa es la forma que queremos, tenemos que ser masivos, eso no lo logramos solos, estamos aliándonos con muchísimas productores, industrias, productores de otros tipos de soluciones de envasado para decirles, es el momento de hacer algo diferente, es el momento de actuar, es el momento de tocar la puerta del consumidor, hacerle entender que también es un momento de actuar y todos juntos limpiar la cara del país. Es un país hermoso, es un país hermoso, es un país que no debería tener un problema de basura porque es un verdadero paraíso. Y eso es lo que todos tenemos que entender. Mónica, permítenos apenas un par de minutos para hacer una pequeñita pausa y continuar en la parte final de esta interesantísima y útil conversación contigo, donde indiscutiblemente la forma como ha venido explicando un tema tan de actualidad, tan necesario, ha sido tan llano, tan sencillo de entender, que es precisamente lo que queremos, lo que tenemos como misión en nuestro programa, de llevar una información que sea fácilmente asimilable. Continuamos con nuestra distinguida invitada,
en apenas un par de minutos.